Buenas, ¿qué tal? Buenas noches a todos los radioyentes y a todos los compañeros amigos de La Puerta de la Pirámide. Esta semana he decidido hablar de un convento abandonado en la periferia de Guadalajara y decir que este convento, además de interesante, pues quiero nombrar algunos detalles de su interior, como es, por ejemplo, esas butacas, esos asientos de madera pegados a la pared. Te pones un poco en situación viendo también el altar de cómo tenía que ser en esa época. Luego subes a la planta superior y aprecias también lo que es ir en un minúsculo pasillo y ver a tu derecha una estancia muy pequeña, muy estrecha, y ver que todavía se conserva ahí una cama minúscula, por supuesto, y bajo techo. Giras la cabeza a tu izquierda y moviendo el cuello ves que todo el pasillo es más de lo mismo. Te pones en situación de cómo se tenía que vivir y la verdad es que llega a un punto que es bastante agobiante. Tiene historia, tiene muchos años ese convento. Más de un experimentador me consta que ha estado allí, y la verdad es que es uno de los lugares, de los enclaves que dices que al menos cada 5 o 6 años tienes que repetir hasta que ya se deje de poder acceder a este enclave, pero la verdad sea dicha que interesa bastante poder experimentar en este lugar porque se obtienen bastantes resultados parafónicos interesantes. Y bueno, como está un poquito alejado del centro de la población, pues mejor, más cómodo para que al estar de noche, que es cuando más se supone que menos ruidos hay, poder realizar una experimentación paranormal. Así que bueno, sin más quería contar eso, que es un convento abandonado y estás allí en esas butacas presenciando esa capilla que todavía se conserva, a oscuras total, y escuchar voces bastante claras a razón de los registros obtenidos. No estoy hablando de voces en directo en esta ocasión, pero sí estoy hablando de unos registros que resultan bastante interesantes para al menos nuestro parecer. Y decir eso, simplemente que este convento repetiremos. Lo tengo muy claro que Misterio Verdaguian volverá allí y tendremos, esperemos, que nuevos resultados. Así que sin más, presentaremos estos resultados ahora mismo para demostrar que se obtienen resultados parafónicos en lugares de los que parece que menos te esperas, pero los hay. A ver los hilos. Venga, un abrazo para todos y esperemos que os gusten. Saludos. Buenas noches, amigos del misterio. Vamos con ello. En esta ocasión nos encontramos con unas voces muy bajitas de energía y suele ser siempre la misma voz masculina y generalmente a modo de susurros. Hay que afinar bastante el oído. Cuando se les pregunta por si pueden oírnos, se capta una voz masculina que parece contestar: villanos. ¿Podéis oírnos? En medio del silencio, parece colarse la palabra todo por una voz masculina joven, quizá en contestación a la pregunta anterior de si podían oírnos. Tras la pregunta de cómo nos escuchan, parece colarse la respuesta susurrada bien y acto seguido por una voz masculina: ¿toy o estoy? ¿Cómo nos escucháis? Al preguntarse si nos pueden ver, se escucha lo que parece ser subid, para unos segundos después entender el qué a modo de pregunta, siempre por voces masculinas. ¿Podéis vernos?
Cuando se pregunta ¿cómo son?, se escucha una voz masculina decir «ve» a modo inquisitivo. ¿Cómo sois? Ante la pregunta de ¿dónde están?, se capta por voz masculina lo que queremos escuchar atea. No olvidemos que estamos en un contexto religioso. ¿Dónde estáis? Siempre la misma voz masculina parece decirnos ahora la palabra pollo. A lo largo de la investigación, en numerosas ocasiones se escuchaba la sílaba T. Destacamos esta como muestra por su claridad por una voz masculina y de fondo, como cantarina, una voz femenina parece decir Sor Prior. Insistimos que estamos en un entorno religioso monacal. Ante la pregunta de si existe vida tras la muerte, queremos captar una afirmación. ¿Existe vida después de la muerte? Espontánea incursión en la que de repente aparece la palabra zorra. Ante la pregunta de si pueden materializarse, parece entenderse como respuesta interpretativa mataros o ataco. ¿Podéis materializaros? Cuando se pregunta por lo que es en realidad la muerte, creemos escuchar un te lo digo. ¿Qué es en realidad la muerte? Curiosa incursión en la que, justo cuando se advierte el sonido inesperado de tripas, se cuela una voz que parece relacionada con el contexto diciendo «cómeme». Tripas. Tras la pregunta ¿qué se puede hacer por ellos?, parece oírse una tosca respuesta masculina decir «tocadme» y de fondo y alejadas otras voces decir «déjalo, cobarde». ¿Qué podemos hacer por vosotros? Oiremos «déjalo, déjalo ya», cuando en medio del silencio nos aparece la palabra «déjalo», acompañado de una voz de fondo decir «déjalo ya», quizá cansados de la experimentación o contrariados por la pregunta hecha momentos antes de ¿en qué lugar del altar pueden haber unos documentos escondidos? También, en medio de las preguntas y precediendo a la de si pueden dar algún golpe, se escucha nítido un doy por una voz masculina que se repite también de fondo. Con ello, daríamos concluido nuestro análisis de hoy con la esperanza de que lo hayáis disfrutado. Un saludo y buenas noches. ¿Podéis dar algún golpe? Desde la sección Respuestas del Más Allá, os deseo una feliz semana para todos. Un abrazo.